Buenos días, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum, les doy una vez más la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Asisa y de Vodafone. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de don Juan José Cortés, padre de Mariluz Cortés, y don Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ambos impulsores de la Plataforma para la Prisión Permanente Revisable. Ambos serán presentados por doña Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Así que, sin más dilación, la tribuna es suya. Muchas gracias, buenos días. Egunon, en nombre de la parte de mi tierra, de la que formo parte. Gracias por esta jornada, por esta idea. Gracias a Juan Carlos y a Juan José por pedirme que participe junto con ellos desde la humildad, porque, claro, ponerte al lado de estos dos padres es muy complicado. Te da mucho respeto. Prisión permanente revisable. Y digo yo, me preguntan, ¿y tú por qué? Y siempre respondo lo mismo. Yo sí soy feminista, progresista y de izquierdas. Y solo por eso apuesto por la prisión permanente revisable. Y que se revisen otros la cabeza y que se revisen otros la ideología. Porque si estar con las víctimas es no ser progresista, pues que me digan para qué estamos en este país, para cambiar el país, para qué tenemos ideología, para qué gobernamos, para qué hacemos oposición, si no es para estar con las víctimas, con la sociedad y con lo que pide el 80% de los españoles y españolas. Soy de izquierda, soy progresista, soy feminista, por eso apoyo la prisión permanente revisable. Y como tengo poco tiempo, puedo decir que esta decisión no la tomé yo, la tomaron por mí desde el momento en que nací. Yo cuento una anécdota siempre, cuando mi abuelo vino de la cárcel para morir a casa, condenado a muerte, pero ya murió en la cama, por lo menos le dieron ese acto de humanidad. Ya mi abuela le dice, 20 días antes de morir, Abelino, vamos a ser abuelos. Y mi abuelo contestó, Juana, vamos a ser abuelos de una roja como tú, de una rojilla como tú, fue su expresión. Por lo tanto, yo no elegí. Pero con 17 años sí elegí yo misma. Elegí este camino y elegí hace 38 años estar con las víctimas y apostar por las víctimas. Mira, este país algo tiene que hacer. Cuando alguien como el violador del ascensor está en la cárcel, le condenan por 5 violaciones, la sexta, un juez muy listo, dice, no, es que está loco, y la sexta lo va a cumplir en la penitenciaría psiquiátrica de Alicante, y va a Alicante, con lo cual todo lo demás queda olvidado, y a los 3 o 4 años dicen los psicólogos de Alicante, está curado, y no lo ponen en la calle. Yo pongo este ejemplo porque es el que a mí me hizo cambiar, digamos, el chi y las ideas. Y sale a la calle de Alicante, se coge un taxi, se presenta en Valladolid, y ese mismo día que llega a Valladolid, entra en un portal detrás de una mujer que llevaba un bebé en un coche. Por eso le llama, nadie sabe por qué le llama, violador del ascensor, la Guardia Civil le puso el nombre. Entra en un portal, la mujer se deja que entre como un vecino más, entra en el ascensor y para el ascensor le pone un cuchillo en el cuello del bebé, de mesecitos, y le dice, o te desnudas y te dejas, o se la clavo. Y la mujer, como me decía, yo me dejé violar. Digo, no te preocupes, a ti te han violado, porque te han coaccionado. Lo de la manada. Y se le condenó por la violación de esta mujer. La asociación se persona en esta causa 54 jóvenes violadas de Valladolid por él mismo, 11 de Salamanca por él mismo, el asesinato de Leticia Lebrato por él mismo, el asesinato de Marta Obregón de Burgos por él mismo, y le conseguimos una condena hasta el 2028. Llega un listo de Estrasburgo, español de Valladolid, que era el ponente, y decide al resto de su tribunal que lo pone en la calle. Sale en la calle y ahora la Asociación Clara Campoamor le está volviendo a acusar por tercera vez por 6 violaciones en Madrid. Decirme si para este y el asesino del gasengrador y el Boca y etcétera, un largo etcétera que tenemos en 38 años de la asociación, decirme si no hay que hacer algo no especial,
muy especial. Y si la prisión permanente revisable, que son 25 años y que se revisará a los 25 años, no es una medida urgente para que ni una sola mujer más, cuando consigamos la condena a este violador del ascensor en Madrid, las secuestraba en Madrid, las metía en el maletero y las llevaba a Segovia a violar. Esto ha sido ahora, después de la libertad. Decirme si no es ser de izquierdas, no es ser progresista, no es ser feminista, pedir prisión permanente revisable para el violador del ascensor, para el asesino de Diana, para el asesino de Mariluz, para tantos asesinos que pasaron por la cárcel o fueron acusados, fueron liberados, pasaron permisos penitenciarios, pasaron libertad condicional. ¿Para qué? Para violar y para matar. Es lo único que saben hacer. En la sociedad española, los de izquierdas, los progresistas, tenemos que responder. ¿Dónde nos ponemos? ¿En los derechos humanos de las familias? ¿De las víctimas que ya no están? ¿O nos ponemos en los derechos humanos de los presos? Yo, para terminar, permitirme, no sé si me he pasado ya, la izquierda ha tenido la manía y la costumbre, a mí me sienta muy mal, porque yo he leído de muy joven a Concepción Arenal y a Clara Campoamor, son mis dos ejes de mi ideología porque era también el de mi abuela. Decía Concepción Arenal, hablando de los violadores, esa que dicen, todavía en el Congreso decían, oye, tenéis que aprender de Concepción Arenal, porque Concepción Arenal, que era una gran jurista, es la mujer que inspiró a finales del 1800 los códigos penales de Europa, concretamente Holanda, que tiene cadena perpetua, es de Concepción Arenal ese código penal. Lo han modificado muy poquito. Y decía que en un libro que escribió, que es Carta a los delincuentes, y les va enseñando a los delincuentes cuáles son sus derechos, cuál es cada delito, qué respuesta había al Código Penal, cómo se pueden defender, cómo no se pueden defender. Pero hay un apartado en la carta, en esa carta a los presos. Dice, desgraciada la sociedad donde las penas impuestas al violador parezcan graves. Desgraciada la sociedad que le parezca grave que se condene a un violador. Eso dice Concepción Arenal. Donde sea necesario imponerlas con frecuencia, donde un país tenga que imponer con frecuencia estas penas porque hay violadores. O donde, siendo merecidas, no se impongan a aquellos violadores que los ponen en la calle sin llegar a más. Miserable, cruel, infame 1000 veces el hombre que en ellas incurre. Hay delitos sobre los que no se puede discutir. Se sienten y bastan. Yo entrego a vuestro sentimiento el crimen, está hablando con los presos, el crimen de violación. Juzgarles los que tenéis hermanas, hijas, madres, los que tenéis conciencia. ¿Qué digo yo conciencia? Los que tenéis entrañas. Yo he visto morir a una niña de resultas de la brutal violencia de un monstruo. Yo he visto conmovidos a los practicantes del hospital que intentaban curarla. Cuando expiró, todos pedían para su asesino la pena de muerte. Concepción Arenal, 1881. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a Nueva Economía Forum por darnos la oportunidad de poder intervenir en este acto. Que les puedo decir que, al menos en mi nombre, lo que me trae aquí es la corresponsabilidad, intentar dar sentido al trágico desenlace por el que tuvo que pasar mi hija. Diana tenía 18 años, era mujer, era una joven que volvía de la feria de un pueblo, como tantas y tantas niñas durante un periodo vacacional, a la que un depredador sexual violó y asesinó y mantuvo durante 500 días su cuerpo sumergido en agua para quedar impune. Y solamente cuando este individuo fue sorprendido metiendo en el maletero una nueva víctima que hubiera terminado en el mismo pozo que Diana, se reveló la autoría del delito. Y ahora estamos intentando hacer justicia
y les puedo asegurar que no resulta nada fácil. Frente a un derecho tan garantista, como no puede ser de otro modo, que asiste en todos los derechos, prácticamente tenemos que llevar un vídeo en directo para poder defender los derechos de las víctimas. Trayendo el cuerpo de mi hija desde Galicia aquel triste 31 de enero, me vino a la mente que Diana no hubiera querido que yo me fuera a llorar, sino que intentara que su vida fuera un antes y un después para nuestra sociedad y que no quedara en una página de sucesos. Y esa misma noche improvisé unas llamadas, porque me vino todo sobre la marcha. ¿A quién puedo llamar para empezar a poner en marcha toda esta iniciativa? Y comuniqué con este señor, que es un ejemplo de pundonor, de trabajo, de esfuerzo, por legitimar también la vida de su hija. Juan José Cortés, Antonio del Castillo, Ruz Ortiz, Rocío Viéitez. Crimen de Moraña, niños asesinados con una sierra por su padre, niños carbonizados por su padre. Marta del Castillo desaparecida 10 años después, que sigue buscando a su hija por vertederos. Y el padre de Mariluz, niña que fue asesinada con 5 años. Tuvimos solamente la oportunidad de conocernos tras el funeral de Diana y en 2 minutos solamente, siempre lo digo porque créanme que es así, los silencios y las miradas son capaces de decir tanto que simplemente me dijeron: Juan Carlos, toma tú el relevo. Esta iniciativa que quieres promover cuentas con todo nuestro apoyo, pero llevamos 10 años de lucha, llevamos 10 años ya y estamos cansados. Fíjense lo que ha acontecido en tan solo 5 meses en nuestro país. Hemos pasado de recibir un mensaje de la clase política que decía que a estos padres les mueve la venganza, en un mensaje colgado en una web donde decía: tu protección es nuestra lucha. Hemos pasado de los deseos de venganza, del no se debe de legislar en caliente, a pasar, tras el acontecimiento de la manada, a escuchar términos como: esta sentencia es vergonzosa, tenemos que cambiar el Código Penal ya, de modo inmediato, para amparar, como no puede ser de otro modo, los derechos de la mujer. Y fíjense qué falta de coherencia política. Tener que pasar por el Congreso de los Diputados para ver cómo te dan la espalda la legitimidad en una sociedad del siglo XXI que observa los derechos humanos, cuando tenemos un Estado que debiera ser su primera obligación la protección de los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Y yo siempre he defendido lo mismo. Si tenemos un pacto de Estado en defensa de los derechos de la mujer, ¿cómo no vamos a hacer un pacto de Estado en defensa de nuestros menores, de nuestros hijos, de la protección de nuestros hijos? Parece de sentido común. Así que esta iniciativa que tomamos en marcha aquel triste día se ha convertido 5 meses después en más de 3.200.000 apoyos ciudadanos de izquierdas, de derechos, de centro y de derechas, porque la protección de nuestros hijos no tiene ideología, es de sentido común. Y por eso se apoya de modo mayoritario. Les voy a dar el último dato, las últimas encuestas. 78,2 en el ámbito del PSOE, de las bases del PSOE, apoyan la prisión permanente revisable. 82-85 en el entorno de Ciudadanos y del Partido Popular. Y más de un 55% en el ámbito de Podemos. Durante estos 4 meses hemos intentado informar a la sociedad que la prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Yo no defiendo en modo alguno la cadena perpetua. Y quien ha intentado trasladar este mensaje a la sociedad, este mensaje infame, está mintiendo y está desinformando a la sociedad. La prisión permanente revisable es una pena avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, avalada por la Corte Suprema Internacional,
que existe en los países más avanzados de Europa. Solamente Croacia, Portugal, Serbia, algún otro país que no me dejo, creo que más que uno más, tienen un tipo de pena cualificada para delitos de extraordinaria gravedad y de extraordinaria crueldad, como es el delito y asesinato de menores, como es el delito y asesinato de una joven tras violarla. Como no puede ser de otro modo, quien intentaba derogar en caliente esta ley ahora deberá esperar a que sea el Tribunal Constitucional el que resuelva, como no puede ser de otro modo, es el único tribunal competente. Eso sí, tenemos día sí y día también a los jueces alineados con los movimientos progresistas haciendo siempre la campaña en el mismo modo, con un nivel de incoherencia tan brutal como para defender. Ahí están las palabras de las declaraciones de la ministra de Justicia del otro día, que esta pena es inhumana. Cuando 2 meses antes están apoyando una condena en el ámbito de la manada, pedida por la Fiscalía de 22 años para estos violadores. Y nos parece inhumana una pena cuando el resultado es de muerte de 25 o de 30 años. El eje medular de la prisión permanente revisable, créanme que no es otro más que objetivar que tras el cumplimiento efectivo de una condena por parte de un reo a la altura del delito, de la gravísima crueldad del delito cometido, se objetivice que no pongamos en la calle a presos que están sin rehabilitar. Y créanme que los delincuentes sexuales, su altísimo nivel de reincidencia, sigue poniendo encima de la mesa cadáveres y niñas violadas y marcadas de por vida a consecuencia del violador del estilete, del ascensor, del example, de la verneda, con una sociedad que permanece impasible. Así que cuando yo escucho las palabras de la ministra de Justicia diciendo que esto es inhumano y su falta de coherencia política, le digo que consideren que la vida de las personas, la vida de Diana, la vida de Mariluz, no es un caladero de votos. Que Diana era mujer, que Diana era joven y que Diana no solamente fue violada, sino asesinada y ocultada durante 500 días en un pozo. Hemos pedido, como no puede ser de otro modo, una nueva reunión con la ministra de Justicia. Nos volveremos a reunir con los grupos parlamentarios a partir del mes de octubre. No tengo otra cosa más que hacer en mi vida distinta de dar sentido a la trágica muerte de mi hija. Y a eso voy a empeñar mi tiempo, porque nuestra sociedad, 7 de cada 10 españoles no quieren que se derogue la prisión permanente revisable. Y la prisión permanente revisable, que sigue vigente, permanecerá vigente porque así lo deseamos los españoles. Cuando el PSOE se apoya en la mayoría social para poner en vigencia la ley de eutanasia, yo le digo que actúe con la misma coherencia política y escuche también a sus bases, y escuche la realidad ciudadana, y escuche lo que se está haciendo en el ámbito europeo por parte de los países más avanzados. Así que, desde nuestra humilde posición, nada más que seguir pidiendo el respaldo de todos los ciudadanos de bien. El movimiento sigue creciendo, seguirá creciendo, se lo aseguro, no se va a parar aquí. Son más de 3.200.000 adhesiones en este momento. Y esperemos que tengamos una clase política a la altura de las circunstancias. Y si no es así, lo pagarán en las urnas. Al menos Juan Carlos Quer se preocupará de estar alarmando las conciencias, porque la vida de nuestras hijas ya no volverá. No nos mueve ninguna venganza, solamente el deseo de que estas niñas desde el cielo consigan evitar que pongamos encima de la mesa nuevos cadáveres y nuevas víctimas. Y gracias por su atención.
Bien, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por perder unas horas o minutos importantes para vosotros y que nos sentimos, Juan Carlos Blanca Estrella y yo y la organización, muy orgullosos y muy contentos de que estén con vosotros acompañándonos en esta mañana. Deciros que es difícil hablar de un tema tan delicado, del cual depende no solo los argumentos que se pueden presentar hoy aquí para tener una España que pueda amparar a los ciudadanos más desfavorecidos, más vulnerables, como es la prisión permanente revisable, sino también depende de esta medida penal la seguridad y la vida de muchos ciudadanos y, sobre todo, la confianza en el sistema judicial. Se ha hablado mucho a lo largo de estos años de la prisión permanente revisable. 10 años hace que emprendí una lucha que al principio nadie comprendía, nadie entendía y nadie creía que pudiera llegar tan lejos. Pero han sido 10 años en los que me propuse hacerle un bien a nuestro país y, sobre todo, a la gente más desprotegida. Cuando en la formación en tu vida te enseñan y te instruyen, te forman para ser un buen ciudadano, te forman para ser una buena persona, pero nunca llegas a pensar que el sistema puede vulnerar todos tus derechos. Yo pensaba que la justicia española nos amparaba a la gente de bien, nos protegía. Eso es lo que creemos todos. Cuando en el año 2008 un ciudadano como yo, empresario, dedicado a mi familia, intentando levantar un hogar, una familia, una casa, intentando hacer feliz a mis hijos, intentando aportar al país, a la ciudad, a mi barrio, a mi gente, valores y argumentos y cosas necesarias para la convivencia. Y una tarde de domingo del día 13 del año 2008, yo marcho de mi casa dejando a mis 2 hijos, a mis 3 hijos, a mi esposa, a un partido de fútbol como entrenador. Jamás pensé que a la vuelta mi hija iba a desaparecer, la iba a encontrar 54 días después, tirada en una ría y sin la posibilidad de poder haberme despedido de ella. Un criminal, asesino, porque me parece que institucionalmente no se puede llamar inhumana a la prisión permanente revisable, porque igual que yo tampoco he llamado nunca inhumano a la persona que asesinó a mi hija. Y si tan humano puede ser la prisión permanente revisable, igual de inhumano puede ser el criminal y asesino que acabó con la vida de una niña inocente. No, institucionalmente no se puede comparar una cosa con la otra. Mi hija era una niña inocente, con 5 años, no le ha hecho daño a nadie en su vida. Este criminal que debería de haber estado en la cárcel estaba en la calle. El sistema falló. Jamás pensé que una tradición tan grande se pudiera producir en un ciudadano español y menos en mi persona. Jamás. A mí se me fundieron todos los argumentos
como ciudadano, como persona, cuando yo me entero que eso había sido provocado por un error judicial. Pero llamar inhumana a la prisión permanente revisable es ofender a todas las personas que hemos apostado por un sistema que garantiza la vida de muchos niños y personas vulnerables de este país. Aquí hay dos cosas, o ellos o nosotros. O nosotros nos protegemos o ellos van a atacar constantemente la vida de nuestros hijos y de las personas más vulnerables. O tenemos la capacidad suficiente de que estas personas realmente podamos impedir que vuelvan a atentar contra la vida humana, o al final los dejaremos en la calle y lo único que ocurrirá es que volverán a quitarle la vida a otro ser humano inocente e indefenso. Si a mí la ministra de Justicia me dice que es capaz y que me garantiza de que todos los presos que han sido violadores, asesinos de menores, pedrastas, si me garantiza de que esas personas no van a volver a reincidir, le doy la autoridad para que nos llame a nosotros personas inhumanas e ingratas. Pero si no es así, mejor que se calle. Porque yo no sería capaz de soltar a la calle a una persona que solamente me diera la duda de que pudiera atacar a otra persona impunemente. No sería capaz. Cuando hablamos de derecho y de ley, es muy difícil, y aquí hay juristas, es muy difícil que podamos armonizar las dos cosas. Pero si hablamos de derechos, mi hija tenía derecho a la vida, a la integridad. Tenía derecho a seguir viviendo con sus padres. Yo tenía derecho también a seguir viviendo con mi hija y disfrutar de ella. Mi mujer tenía derecho a que su hija se hiciese mayor con ella y pudiera acompañarla a lo largo de su vida. Pero cuando estamos hablando de los derechos, parece ser que la ministra de Justicia le da muchos más derechos a ellos que a nosotros. Y cuando hablamos de derechos, yo tengo los mismos derechos que el asesino de mi hija. Al menos los mismos. Tengo el derecho a una justicia justa. Y que el daño que se hace en este país se equipare a la pena. Cuando intentamos equiparar al daño y la pena, y hablamos ya un poco de historia, y Aristóteles, Sócrates y todos los grandes pensadores intentaron armonizar un poco la justicia o poner en orden cómo se podía armonizar la justicia. Aristóteles dijo que la justicia como armonía social es dar a cada uno lo suyo, lo que se merece. Sócrates dijo, dándole ese enfoque, el conocimiento y la observancia de las leyes que gobiernan y la relación entre los hombres. Intentaron armonizar un poco y darle ese carácter armónico a lo que era una ley y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Porque parece ser que a la hora de representarnos o presentarnos como ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos. Y yo le puedo decir una cosa, no todos tenemos los mismos derechos. Aquellos que atacan al sistema, aquellos que atacan la vida humana, aquellos que atacan la integridad de los demás, esos tienen menos derechos. Porque igual que existe el derecho a la libertad, el Código Penal no está hecho para bendecirles, el Código Penal no está hecho para gratificarles, para premiarles. El primer punto del Código Penal es castigar, no reinsertar. El primer punto es castigar. Y cuando se castiga,
Se tiene que equiparar el daño al castigo. No es lo mismo que una persona robe a que acabe con la vida de una persona. No es lo mismo que una persona cometa un delito menor que cometa un delito mayor. Lo que no puede pasar en este país es que haya un desajuste tan grande que incluso los juristas no se ponen de acuerdo. Mientras hay personas como el violador del ascensor, el del estilete y un sinfín de nombres de asesinos, de criminales que han cometido 40 delitos, 20 delitos, uno llegó a cometer 40 violaciones, otro 4 asesinatos, 8 asesinatos, le salga cada delito a 4 años. Y una persona que roba o que comete un fraude que está mal, le caigan 6 años, o 8 años, o 4 años. No es equiparable. ¿Por qué? Porque los políticos de este país, los líderes, muchos de los líderes de este país, creo que no son capaces de armonizar la justicia, de armonizar el derecho con la ley. Y entonces aquí estamos todos equivocados. No todos tenemos los mismos derechos ante la sociedad española y la justicia española. El que cometa un delito lo tiene que pagar. Ulpiniano, que es el padre de la justicia romana, del derecho romano, dijo: la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a quien lo que corresponde. Ya estamos hablando de pérdida de derechos. Si hablamos de armonizar la justicia y el derecho, tendríamos que hacer un balance o, por lo menos, cuantificar cuánto cuesta una vida o cuál sería el precio de una vida. ¿Cuánto tendría que pagar el asesino de mi hija? ¿Cuánto? O sea, que alguien me diga aquí que si 12 años, con los derechos penitenciarios y todo esto, a los 10 años, a la mitad de la condena, le corresponde un derecho a ese reo, a ese preso, y es un permiso penitenciario. Ya puede salir a la calle y si no tiene riesgo de fuga, pues a lo mejor incluso lo dejan salir y si es un poco ágil, como fue capaz de escaparse una vez de la justicia y acabar con la vida de mi hija, también podría escaparse. Pero ya se le está otorgando unos derechos que no se merece. Ha roto la vida de unos ciudadanos. Ha quebrado el sistema. Ha roto la armonía social. Ha roto la armonía judicial. Ha quebrado. Ese señor no se merece que a los 10 años se le premie con un beneficio penitenciario. ¿10 años vale la vida de mi hija? ¿Ese es el castigo que le queremos dar a un criminal que acaba con la vida de una niña inocente? ¿O el violador del ascensor que acaba con la vida de 20 familias? ¿O el del example? ¿O yo no sé cuántos más en este país que han salido y han vuelto a reincidir? Y cuando yo estoy haciendo aquí esta defensa de la prisión permanente revisable, no me estoy ciñendo a la reinserción porque ese es otro tema. Me estoy ciñendo simple y llanamente al concepto punitivo, a la pena que corresponde a una persona por cometer un delito. ¿Cuantificamos eso? Aquí hay padres, aquí hay madres. ¿Cuánto vale la vida de su hijo? Yo he estado, porque aquí nos lo damos, el buenismo en España es gratuito. Y aquí en la casa, lo he dicho a los compañeros, en la casa de los demás es muy fácil mandar. Con el dinero de otro es muy fácil distribuirlo gratuitamente. Pero cuando ya entramos, como ha entrado Pedro Sánchez en el gobierno, ahora vamos a ver qué es lo que hace.
vamos a esperar. ¿De acuerdo? Yo de momento he escuchado que van a esperar al Constitucional. Pero el Constitucional es un órgano consultivo para ellos, que ya veremos a ver después. Ya eso me hace dudar. Nosotros somos optimistas y creemos que no va a ser capaz de tocar la prisión permanente revisable, porque es un derecho que nos pertenece no a los criminales, no a los asesinos, sino a las personas de bien que luchamos por un país justo, equilibrado y un país que se merece una justicia justa para todos y para todas. Una justicia justa para todos y para todas. Llevo 10 años luchando por la justicia en España. Llevo 10 años recorriéndome ciudades, pueblos, comunidades autónomas. No hay un rincón de España que no haya pisado, que no haya hablado de la prisión permanente revisable. Conozco casi todos los casos que se han producido en España, las personas que han vuelto a reincidir, las condenas que se han producido. Conozco, en materia jurídica, conozco el Estatuto de la Corte Penal, conozco el Código Penal de pies a cabeza, conozco todas las condenas de tribunales de justicia europeos, conozco todo sobre la justicia española y todavía no he escuchado a un político que diga algo coherente. Todavía no he escuchado un político que diga algo coherente. Se aferran a decir que esto es que nosotros somos, que es un acto de venganza, que en frío, que en caliente, que no, que la justicia española lo que necesita es armonía, es comparar que los delitos sean equiparables al daño que se ocasiona. O sea, me ha parecido de verdad una frase desafortunada. Yo, cuando tenemos pendiente de hablar, de reunirnos con la ministra de Justicia, se lo diré, ha sido una frase desafortunada, porque tengo que decir que no hay ningún código penal, no existe ni el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no hay ningún texto que diga que las penas son inhumanas. Dice que las penas no deben ser inhumanas ni degradantes. Eso sí, no deben ser. Y ahora digo yo, para usted, ¿qué es inhumano y degradante? Porque para mí inhumano es lo que hicieron con mi hija. Para otras personas no sé. Pero una pena inhumana es que se pegue 10, 15 o 20 años en la cárcel, como están las prisiones, televisión, piscina, cursos de formación, salen a la calle con carreras. Ahora me he enterado que el asesino de mi hija va a salir con la carrera de Derecho. Y yo todavía, porque tengo que mantener a mi casa y a mi familia, amo el Derecho, me gustaría estudiar Derecho y terminar la carrera, y no puedo, porque tengo que mantener a mi casa y a mi familia. No se puede abandonar a las víctimas como se están abandonando, arrinconándolas, y encima decirle que somos personas inhumanas, y al mismo tiempo defender a los criminales y a los asesinos. O estamos con los criminales o estamos con los asesinos. O una cosa o la otra. O defendemos a las mayorías de este país o defendemos a las minorías que son las que destruyen, las que rompen el sistema, las que rompen la armonía social, las que rompen la armonía judicial. Voy a terminar con algo. Yo quiero que ustedes, porque esto es lo que nos enseña, esto es lo que aprendemos, lo que vemos, lo que oímos. La justicia está representada con una mujer con una venda en los ojos, ¿sí? La venda representa que no mira a las personas, mira a los hechos, con una balanza en la mano, en una mano, que representa, pues los hechos son pesados, con
las pruebas y los argumentos que hay que tener para enjuiciar a una persona y con una espada que castiga con mano dura ¿a quién? A los culpables. No puede ser que nosotros, encima de ser víctimas, también seamos porque nos han dicho que actuamos en un acto de venganza, que si lo que nosotros proponemos, la prisión permanente revisable, es degradante para las personas, que son penas que no corresponden a este tiempo, sino nos han dicho de todo. No solamente no reconocen nuestros derechos como víctimas, sino también estamos sufriendo el azote de algunos políticos que no tienen ni idea de armonía social y armonía judicial. Espero que con esta breve, que son 10 minutos, es muy poco tiempo, que por lo menos algo se nos haya quedado claro. La prisión permanente revisable es una necesidad imperiosa en la sociedad española. Si ellos salen a la calle sin estar reinsertados, seguramente el día de mañana habrá otra víctima. Si el Gobierno español quiere soltarlo a la calle y derogar la prisión permanente revisable, que nos dé otra medida para que estas personas no salgan sin estar arrepentidos y con la posibilidad de que vuelvan a reincidir. Yo estoy dispuesto a negociar eso, pero que me den una medida. No van a ser capaces. Muchísimas gracias, espero no haber sido canso y espero también que la prisión permanente revisable tenga una larga vida. Un saludo, un abrazo para todos y espero que lo que hayamos dicho aquí os sea útil a todos vosotros. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias a ambos. Yo no sé a lo largo de este tiempo, porque hemos estado hablando un poco de todos esos vaivenes que ha habido en materia de reivindicación por parte de ustedes. No sé realmente, porque están las estadísticas de todos los apoyos que tienen, estadísticas sobre los ciudadanos, lo que les apoyan, etcétera. Pero claro, el apoyo también se tiene que materializar, se tiene que visibilizar y ustedes tienen una plataforma y no sé en este momento con qué apoyo es con el que cuentan. ¿Cuántas personas se han acercado a la plataforma? ¿Cuántas personas o asociaciones o colectivos, etcétera, han dicho cuenten con nosotros? Cada vez son más, encuentran que esa lucha de 10 años, que son 10 años, por ejemplo, la que lleva usted, señor Cortés, ¿va poco a poco diluyéndose o, por el contrario, observan en ese acercamiento hacia la plataforma que va increciendo? Jamás se ha producido en este país un movimiento que en tan solo 5 meses haya generado tanto apoyo ciudadano desde todas las ideologías, porque vuelvo a repetir, la protección de nuestros hijos no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros de sentido común. Y el movimiento crece, seguirá creciendo. ¿Con los recursos de qué? De 4 padres de familia, que estamos comunicando a la sociedad cuál es la realidad de lo que está aconteciendo. Y como no puede ser de otro modo, el movimiento seguirá creciendo. En España, 7 de cada 10 españoles apoyan la no derogación de esta ley. Con eso ya está todo dicho. Señor Cortés, ¿se siente usted más fuerte en esta reivindicación ahora que antes? Es decir, más acompañado, por decirlo de alguna manera, más organizado ese movimiento, esa plataforma. No, lo que sí siento es que ha habido mayor información. Son 10 años lanzando el mensaje, informando a la gente, intentando hacerle entender que la prisión permanente revisable es útil y es eficaz, es la medida más eficaz contra la no reinserción. Y, por lo tanto, creo que mientras esta medida exista va a haber gente que la apoye.
en el año 2009, fueron 2,5 millones de firmas. Antonio del Castillo recogió otros 2 millones y pico de firmas y con Juan Carlos Quer en esta última iniciativa hemos conseguido más de 3 millones de firmas. Yo creo que es un número suficiente y hemos, como le dijimos cuando nos reunimos con todos los grupos parlamentarios al Partido Socialista, le dijimos, mire usted, nosotros con la maquinaria a la mitad de gas hemos conseguido 3,5 millones de firmas. Pero si hace falta, nosotros ponemos la máquina a pleno rendimiento. No, vamos a esperar al Constitucional. Permítame que haga un poquito de abogado del diablo. Vamos a ver, catedráticos de Derecho Penal, un centenar aproximadamente en todo este debate, dicen, afirma manifiesta que la prisión permanente revisable dicen que no sirve para nada y además menoscaba la calidad de la democracia. Cuando ustedes ven esto, ¿qué opinión les merece esta...? Eso no está demostrado. ¿Me lo pueden demostrar? ¿El que lo del centenar? No, lo que dicen. Lo que dicen, que lo demuestren. Yo demuestro que la prisión permanente revisable es capaz de no dejar salir a un asesino a la calle sin estar reinsertado. Ahora que me demuestren lo contrario. Pero no que lo digan, porque con un título de derecho como catedrático se pueden decir muchas cosas, muchas barbaridades se han dicho. Pero vámonos a ceñirnos a la realidad. ¿Es capaz de estos catedráticos de confirmarme o darme datos reales de lo que dicen? Vamos a ver. Siempre ocurre lo mismo. Determinados movimientos, Jueces para la Democracia, parece que más que hablar a través de donde deberían de hablar, que es mediante las sentencias, se erigen en portavoces de la opinión pública sobre un tema, intentando quitar la legitimación de los padres, por ejemplo, de las víctimas, para poder opinar. Solamente deben de opinar ellos. Y básicamente los tres argumentos para no apoyar la prisión permanente revisable, que solamente tiene un asentamiento ideológico, es calificarlo de pena inhumana, que no resocializa, no facilita la reinserción y atenta contra los derechos humanos. Me pregunto si el resto de países europeos, no dudosos de tradición democrática, que tienen este mismo tipo de pena, podemos cuestionar que la prisión permanente revisable aplicable en estos países no debe de aplicarse en España. Dicen que tenemos el Código Penal más duro de Europa. Eso es absolutamente incierto y se lo puedo garantizar. En este país tenemos tantos y tantos ejemplos, sobre todo en el ámbito de los delincuentes sexuales, que si no quieren hacer un curso de rehabilitación no lo hace porque nadie les puede obligar y que cuando cumple la sentencia, ahí tenemos el caso del violador de la Verneda, hace tan solo 2 meses la Fiscalía se alarmaba de que se pusiera este individuo en libertad en la certidumbre de que sí o sí a la hija de cualquier otro ciudadano de bien la van a quitar, van a atentar contra su libertad sexual. El Código Penal español no obliga a la rehabilitación y la obligación de la rehabilitación es del reo. Mire, a Diana le quedaban 70 años de vida promedio. Todos estos movimientos de izquierda que intentándose apropiar del movimiento de la mujer de un modo tan indigno apoyan 22 años para un violador. ¿Cómo pueden calificar de inhumana una pena de 30 a 35 años para quien además quita la vida a la persona después de atentar contra su integridad sexual? Por supuesto que la prisión permanente tiene un carácter de preventivo, de reinserción, porque lo único que se hace es objetivar que este individuo está en condiciones de salir a la sociedad sin volver a constituir un nuevo peligro. Y eso parece que es de sentido común. Si hay que privilegiar algún derecho entre un delincuente y una víctima o unas personas inocentes, que convivamos en una sociedad de bien y quien no garantice las condiciones que permanezca en reclusión. Y eso a mí no me genera ningún pudor como sociedad, ninguno, ni a mí ni al resto de los países europeos que tenemos tan avanzados. Permítame, a la pregunta que nos ha hecho, 100 magistrados han firmado en contra de la prisión permanente revisable. ¿Y cuántos firmarían a favor? No son magistrados. Bueno, además es el engaño. Hay abogados, hay psicólogos, hay personal de los centros sociales, de los juzgados, hay de todo. Pero de cualquier forma, me voy a creer que son 100 magistrados.
En España solo hay 100 magistrados, o hay 2.000, o hay 3.000. O sea, ¿cuántos sí están a favor? Que me lo han dicho a mí, y en los debates de televisión he visto magistrados a favor de la prisión permanente revisable. Pero a mí me preocupa una cosa. Yo ahora mismo tengo 2 juicios de 2 niños asesinados por el novio de la madre, uno en Vitoria que le tiró por la ventana y la niña Sara de Valladolid, que han estado violando el novio de la madre con consentimiento de la madre y que tengo en la cárcel a la madre y al padre. Es Generación Popular. Yo quiero saber el nombre de esos 100 magistrados, pero quiero saber si quien va a presidir ambos juicios, para los que pido prisión permanente revisable, porque está en los 5 supuestos, porque es la ley, es la que está uno de esos 100, porque le voy a recusar. Esto es muy grave, que un magistrado, ante un código penal que existe, pues dé su opinión. Bueno, pues estamos en un Estado democrático, pero que esa opinión luego tiene que ser consecuente. Que va a presidir un jurado, un juicio, y va a dictar una sentencia. Yo quiero saber por lo menos los que me van a corresponder, si están en la lista. Sí, yo he hecho mención a son 100 en un centenar de catedráticos de Derecho Penal. No jueces ni magistrados. Es que de todo, sí. Yo quería saber, señor Kerr, y quería saber, señor Cortés, ¿cómo han seguido ustedes el juicio de la Manada? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han seguido? ¿Qué es lo que han sentido? Porque me ha parecido a lo largo de sus intervenciones, no sé, en un momento dado a lo mejor ese apoyo social manifiesto que han tenido la víctima del juicio de la Manada, por ejemplo. No sé si ustedes en alguna medida lo han sentido o lo han echado de menos en sus casos, si ven que se ha evolucionado, si hemos dado pasos hacia adelante, si es un movimiento que hay que aprovechar en alguna dirección. Me gustaría saber un poco cómo lo han vivido ustedes dos. Pues mire, en tan solo 4 meses este país ha pasado de un punto a otro y la clase política se ha visto inmerso dentro de lo que es el contexto de la realidad social. Todo lo que está aconteciendo en el ámbito de la violación de los derechos de la mujer es gravísimo. Y Diana era mujer, y Diana era una niña joven. Y aquellos que querían ver venganza en el lema de tu protección es nuestra lucha, jamás me pueden haber escuchado a mí un mensaje de venganza, porque no son esos los ánimos que yo albergo. No han visto venganza en la multitudinaria reacción que ha tenido la sociedad española, las mujeres españolas, para decir basta ya de que se esté atentando sistemáticamente contra nuestra integridad sexual, contra nuestras vidas. Así que, mire, hemos pasado de no derogar en caliente, de no legislar en caliente, a legislemos mañana por la mañana, que es tarde para poder encontrar votos. Y la clase ciudadana, yo espero que el sentido común de los españoles nos lleve simplemente a leer entre líneas y a decir, a mí no me importa, decir, yo al señor Pablo Iglesias me la he encontrado en 25 sitios intentándose hacer una foto conmigo, ni la va a conseguir el señor Pablo Iglesias ni la va a conseguir nadie, porque nuestro movimiento no tiene ideología política. Es de sentido común, es de protección de nuestros hijos. Y con eso me quedo. Señor Cortés. Bueno, yo creo que es legítimo intentar protegernos intentar proteger nuestra sociedad contra los ataques cada vez de distintas formas se van produciendo a lo largo de la historia o a lo largo de... Y se están produciendo nuevos tipos de delitos que no están orquestados o no están penados o no están matizados en el Código Penal. Y el tema de la agresión múltiple, ahí hay un problema de abuso, de no saber cómo, si es un abuso, si es un... Ahí creo que es donde radica el problema. Nosotros desde la plataforma 18M hemos lanzado ya una... Porque los políticos hablan mucho pero hacen poco, eso es verdad. Y sobre todo cuando estás en la casa del vecino. Entonces, ellos lanzaron en los medios de comunicación para hacer su precampaña el tema de la manada, salieron incluso algunos a la calle, pero parece ser que ahora que están en el gobierno no se hace nada.
Eso es lo que suele pasar siempre. Pasa el tiempo y luego cuando estén en la oposición otra vez dirán otra vez y saldrán a la calle otra vez. Bien, no me quiero meter con los políticos mucho. Poquito, poquito. Un poquito de sal y un poquito de gracia. Pero lo que yo sí estoy de acuerdo es que los ciudadanos le impongamos a los gobernantes lo que queremos y lo que no queremos. Queremos que se castigue con dureza las agresiones en grupo. Ese tipo de agresiones no pueden pasar impunamente por nuestra sociedad y por nuestras pantallas de televisión y quedarnos tan pasivos ante lo que está pasando a nuestro alrededor. Es que hoy me ha pasado a mí lo de mi hija y le ha pasado a esa chica lo de la manada, pero es que mañana le puede pasar a cualquiera de vuestros hijos, de vuestros nietos, de cualquier familiar. Tenemos de una vez por todas la sociedad civil decir, aquí estamos y no vamos a permitir que pasemos por ahí. Y si tenéis que cambiar la legislación, cambiarla, que para eso estáis. Es que los únicos que tienen capacidad de legislar son los políticos. Los jueces están para cumplir lo que los políticos le aprueban en las Cortes. Y, por lo tanto, si hay un movimiento social que quiere que ese tipo de delitos se castigue de una manera más ejemplar o menos ejemplar, pues entonces tendrán que escuchar a los ciudadanos. Don Antonio Gutiérrez Moreno. Perdón, esto sí. es importante. En 1995, el movimiento que se creó también de padres y de madres, el papá y la mamá de Olga Sangrador, de Leticia Lebrato, de Marta Obregón, Maruche Rivas, Ana María Jerez Cano, en todos los puntos de España hubo una niña asesinada y violada por violador en libertad o violador en permiso penitenciario. No sé si algunos acordáis de aquel nefasto año 91 y 92. Y entonces empezamos a pedir a los gobiernos cambiar las leyes, acercaron a la asociación y creamos también la misma plataforma. En una reunión con 25 víctimas, en algunas víctimas era el padre y la madre, los que estábamos, y todos los abogados de la asociación que llevaba cada uno de los casos en los que nos habíamos personado, le planteamos al ministro 69 reivindicaciones para ese Código Penal que estaban ya trabajando, primero el Gobierno y luego el Parlamento. Y cuando nos dijo que iba a recoger agresión sexual y cosas de abuso sexual y agresión sexual, yo le dije que, vamos, que se estaba viendo la cabeza. O sea, que iba a abrir en este país la posibilidad que se viole a mujeres con aquello de el abuso. Que las mujeres entendemos de que nos violan y de nada más. Y entonces, como anécdota, os cuento que una mujer recién aprobada... Bueno, y el otro día, hace 2 semanas, me parece, me entrevistó Radio Nacional de España en un programa de las 12 de la noche y la mamá de Leticia Lebrato oyó el anuncio durante el día de que me iban a entrevistar. Y la mujer, pues, se quedó. Y me llamó al poco rato y me dice, perdona que te despierte. Y digo, no, si me han grabado a las 6 de la tarde, no te preocupes. Lo han dado a las 12, pero me han grabado a las 6 de la tarde. Y me dijo, Blanca, o Blanca Estrella, como me llama ella, o sea, mientras hablabas, he vivido aquel momento. Y he recordado cada una de tus palabras y las palabras del ministro. Y he dicho, los años que han pasado, estamos hablando del año 94, la reunión fue en el 94, los años que han pasado y esos momentos no los olvido. He llorado como no te puedes imaginar, pero verdad, verdad, verdad lo que has contado. Y eso es lo que ha pasado. Y una víctima recientemente, a poco tiempo de estar de advertir que iba a pasar, se puso burro porque dice que era muy retrógrado, muy franquista. Dale con Franco. A mí me ha perseguido Franco. A mi familia ha fusilado Franco. Ya vale. Hicimos un pacto, los españoles y españolas, y ya vale. Que todo lo que no nos gusta le echamos la culpa. Y me decía una víctima de violencia de género cuando le estaba planteando la abogada delante mío en Bilbao. Me dice, bueno, pues vamos, si te parece, vamos a ir a la policía. Entonces no había policía todavía, no teníamos chainas o competencias. Vamos a ir a la policía a presentar una denuncia por agresión sexual. Le dijo mi abogada, pues los abogados son muy estrictos con él. Y le dice, oye, perdona. Y me miró a mí no me han agredido. Eso sí, me ha puesto la cara como un pan. A mí me ha violado. Y llamé al ministro y le dije, mira lo que me ha pasado. Pedí el cambio otra vez de denominación. Y Europa lo llama violación. Y en España, como somos... Franco lo llamaba violación. Entonces nosotros no vamos a llamarlo violación. Pero vamos a ver, seamos sensatos.
Y al final ha pasado lo de la manada. Yo os anuncio que en Pozoblanco, que fue anterior a la manada de Pamplona, que son los mismos, de los 5 son 4, pues nos hemos personado como Acción Popular y parece que empieza a caminar. Sí que os voy a pedir, y esa misma respuesta que ha tenido el movimiento feminista en Pamplona, lo tenga también con la víctima de Pozoblanco. Esto, gracias. Don Antonio Gutiérrez Moreno había hecho mención con anterioridad de él, hacía una reflexión, ¿no?, en el sentido de lo que hemos estado hablando anteriormente, con lo de legislar en caliente y, sin embargo, pues las actuaciones de la manada, que, sin embargo, para algunos no lo son. Pero hace una pregunta, quiere saber por qué creen ustedes que, aunque las bases de los partidos apoyan la prisión permanente revisable, los máximos dirigentes miran hacia otro lado. ¿Cómo puede ser que no se haga caso a lo que son las bases de los partidos? Él señala hipocresía, moda, progresismo, progresía, esnovismo, no sé. No sé si quizá él desea que pongan un calificativo a esa situación o no. Yo lo llamaría falta de coherencia. No se puede llamar de otro modo. No se puede estar intentando, en el ámbito de la manada, cambiar el Código Penal, que además es absolutamente imprescindible para el tratamiento de los delincuentes sexuales, a los que se les aplica el 3er grado y permisos penitenciarios sin estar rehabilitados para que vuelvan a atentar. Los políticos se deben a los ciudadanos. Y si los ciudadanos españoles dicen que quieren que se mantenga la prisión permanente revisable y que es necesario modificar nuestro Código Penal en pro de la certidumbre de los derechos de la mujer, así ha de hacerse. Y si no, lo que debemos de hacer es censurarlo donde debemos censurarlo, que es en las urnas. Ahí es donde hay que censurar. La falta de coherencia. Don José Luis García Palacios, de Caja Rural del Sur, hace una pregunta. ¿Qué opinan, en este caso, como ha sido el señor que acaba de responder al señor Cortés, qué opinión tienen ustedes del plazo que se precisa para cambiar tan profundamente a esta sociedad? Imagino que habla de los plazos legales, ¿no? ¿Son largos? ¿Son excesivamente largos? ¿Esos plazos hacen que las cuestiones se enquisten, que se puedan olvidar en un momento dado, que no se puedan olvidar, que realmente cuando llegan las soluciones no sean las deseadas? Los plazos legales, esos tiempos que hay que soportar, por decirlo de alguna manera, a nivel para poder cambiar algo a nivel legal. Bueno, yo creo que más bien es por la confrontación política que existe en este país, ¿no? No hay una posición clara de intentar, pues, en cosas muy concretas, llegar a hacer pactos pactos de Estado o llámenlo como quiera, ¿no? Póngale, no sé, el pacto de Toledo, fíjense, el tema de el pacto de tal, pero no existe un pacto por la justicia, ¿no? No existe. Entonces, yo creo que ahí es donde deberían de llegar medidas tan... Entendemos que en materia de justicia es muy complicado llegar al consenso, porque para lo que uno es blanco, para otro es gris y para otro será negro, ¿no? Entonces, yo creo que con el apoyo de los juristas, que tenemos muy buenos juristas en España, con el apoyo de gente que estén dedicados exclusivamente al tema judicial, que no estén pretendiendo ocupar un lugar político, que no hagan una carrera política con el tema de la justicia. Me parece muy mal que un juez al final termine siendo ministro. Me parece horroroso, porque creo que en el desempeño de su función un juez se tiene que dedicar a su profesión. Y será más útil en esa posición que en la otra. La otra, para eso están los políticos que lo hacen también muy bien, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica, yo creo que ese plazo donde por ejemplo, la prisión permanente revisable desde el año 2008 hasta el año 2015 no se aprueba. Y ahora en el 2018 la quieren derogar. Y seguramente en el 2022... que yo todavía tendré fuerza para decir aquí estoy yo y Juan Carlos y los que vengan por detrás, y lamentablemente las próximas víctimas que se verán involucrados en este movimiento, pues también estarán ahí, pero que es penoso que en este país,
Mira, en Alemania instaurada la prisión permanente revisable, que es pena perpetua, desde el año 70 y tantos. En Italia, desde el año 64. En Holanda, en fin, en todos los países se han instaurado hace ya bastante tiempo y no ha habido ningún problema. O sea, lo acepta la sociedad, lo acepta los políticos, está instaurada en los sistemas de sus países y no pasa nada. Y no solamente ahí, en países comunistas también está instaurada la pena perpetua, en Cuba, en China, en Estados Unidos, en Sudamérica, en muchos países del mundo, en Argentina, en Chile, en muchos países del mundo se instaura la prisión permanente revisable. Y cuando hablamos de que las penas son degradantes o inhumanas, hay un señor que está condenado en Italia, tiene tres penas perpetuas, en Italia, tiene 3 penas perpetuas, lleva 41 años en prisión y ahora le han puesto otra pena perpetua más. Y este señor dice que no está arrepentido de lo que ha hecho. Díganme usted a mí cómo van a reinsertar a esa persona. Aquí ya lo hubiéramos soltado a la calle y hubiera cometido cualquier otro desastre. O sea, que no, que estamos confundidos, que reinsertar a una persona, yo entiendo que la persona que comete un delito menor, en vez de meterlo en la cárcel, que no deberían de cumplir prisión por cometer un delito menor, sí se le puede estar en centros de rehabilitación, en centros preparados para decirle a esa persona, usted no debe de cometer este delito, va a estar durante un tiempo formándose, va a estar haciendo trabajos para la comunidad, pero meter a una persona que comete un delito menor, que ha rehabilitado su vida, que cuando era joven cometió un delito de robar, de historia, y cometió 5, 6, 8, 10 delitos que luego, ya sabe el tema burocrático en la justicia, las condenas, y a los 18 años o 15 años, cuando ya ha rehecho su vida y está viviendo con su familia y sus hijos, le viene una pena tras otra y se tiene que pegar 10, 12 años en prisión, hombre, por favor, esas personas sí deben de ser reinsertadas. Con ese tipo de personas sí se puede trabajar, pero un asesino que no se arrepiente, que no quiere reinsertarse, que ellos dicen en el antiguo Código Penal, ahora no, ahora tendrán que ahora están obligados a reinsertarse con la prisión permanente revisable. Ahora sí, o se reinserta o se pegan toda la vida en la cárcel, o todo el tiempo que sea necesario, vamos a decirlo así. Pero antes muchos reos, muchos presos, pedrastas, asesinos, violadores, decían que no estaban arrepentidos y que no se reinsertaba y no se sometían a los cursos de formación, a los cursos de reinserción y a los protocolos penitenciarios, que no, que decían que no. Y ahora estos que han salido después a la calle han vuelto a reincidir y han vuelto a cometer no un delito, sino varios delitos. Así que yo creo que quedó... Nos quedan 2 minutitos. Les he escuchado decir que en octubre va a haber una nueva reunión con la ministra de Justicia y además con los partidos políticos, ¿no? Con varios partidos políticos. Me gustaría a mí que me dijeran qué es lo que les van a decir ustedes en el mes de octubre a cada partido político. Es decir, PP, supongo que será, PSOE, Ciudadanos, Podemos, no sé, díganme ustedes qué es lo que le van a decir exactamente a cada uno, porque las posturas de cada partido son distintas y diferentes. El mensaje para cada partido político será siempre el mismo, porque no hay diferenciación del mensaje para unos y otros. Afortunadamente, desde la presión del movimiento ciudadano que iniciamos en el mes de marzo, consiguió que Ciudadanos cambiara radicalmente su posición con relación a la prisión permanente revisable. Y pasamos de que intentara apoyar la derogación de la prisión permanente revisable a cambiar radicalmente la postura y apoyarla. En este momento, solamente el PNV, PSOE, Podemos y determinados movimientos que van alineados en esta misma dirección van en contra. Mire, lo único que les vamos a decir es lo siguiente. Primero, ustedes se deben a los ciudadanos. Y los ciudadanos españoles quieren proteger a sus hijos también con la prisión permanente revisable, que no se aplica precisamente a quien roba una gallina, sino a quien asesina niños, a quien viola jóvenes.
Y me quedo con una reflexión, esta última, al hilo de la puesta en libertad de la gente de la manada. El PSOE manifiesta estar preocupado por la seguridad de las decisiones y que decisiones como esta demuestran que no se acaba de entender la gravedad de los delitos que afectan a la violencia de género. El PNV dice que esa resolución se queda corta y que difícilmente va a ser entendida por el pueblo. Izquierda Unida lanza un mensaje al hilo de esa resolución, un mensaje de impunidad que va en contra de los criterios de reparación de la víctima y que además refuerza la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Y mire, yo cuando escucho todo esto y siento la pérdida de la vida de mi hija, que era mujer, que era una joven, con toda la vida por delante, le digo que aparte de víctima, soy ciudadano, mis neuronas no se han dormido, funcionan perfectamente y le puedo asegurar que la sociedad española, porque no nos van a dejar solos, va a evitar que esta pena de prisión permanente revisable se derogue. Y no solamente eso, también es necesario modificar el Código Penal en cuanto al tratamiento de los delincuentes sexuales. No les quepa la menor duda de que estamos sacando a la calle de nuevo potenciales violadores de víctimas inocentes, a sabiendas de que lo estamos haciendo. Hay 25.000 casos. Y eso no va en pro de la falta de seguridad jurídica para nadie, va en pro del sentido común y de proteger a nuestra sociedad de quien no está en condiciones de convivir en sociedad. Señor Quer, señor Cortés, muchísimas gracias a ambos, también a Blanca Estrella, como no podía ser menos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado a una postura que genera indudablemente opinión, a la que el ciudadano no es ajeno y en casos, desde luego, que siente, además, y sentimos como ciudadanos todos muy de cerca, indudablemente porque hemos vivido muy de cerca su dolor. Así que, en fin, esperemos que puedan seguir trabajando, esperemos, porque yo imagino que, imagínense ustedes, que consiguen que la prisión permanente revisable, no sé si quisieran que se aumentaran los tipos o no, me explico, que pasaran de los 8 que hay a 13, o sea, se conforman con lo que hay, que simplemente no se derogue, ¿no? Por lo que me da la sensación, ¿no? Y imagínense que no se derogan, ¿y después qué? Después a seguir protegiendo a las personas más vulnerables de la sociedad, a seguir mejorando nuestra legislación en el ámbito penal para evitar que privilegiemos los derechos de los delincuentes frente a los derechos de las víctimas y de las personas que convivimos en sociedad. Y al señor Cortés, después de 10 años, a mí mucho más recientemente, solamente nos mueve un ánimo, que es el que legitimaría o daría sentido a la pérdida de nuestros hijos. Es que su legado contribuye a evitar nuevas víctimas inocentes. Con eso será suficiente. Y a todos esos catedráticos que argumentan desde la mera estadística, decirles que ni Diana, ni Marta, ni Mariluz son meros datos estadísticos, son vidas que se han perdido. Y solamente con que evitemos una nueva víctima ya habremos hecho un trabajo social que merezca la pena. Señor Cortés. Nada, yo felicitar a todos los jueces de España y a todos los que, en pro de una justicia más justa en este país, están luchando por ella, y ello nos incluye a nosotros y a todos los padres de víctimas, a todas las asociaciones, fundaciones y personas que nos han apoyado. Y creo que el día después, yo creo que no hay que hablar de él, hay que hablar del presente. Me gusta hablar del presente más que del futuro, porque no lo marcamos nosotros. A mí, desgraciadamente, me marcó el futuro, la desgracia de mi hija, y destrozó mi vida, y no me gusta hablar del futuro. Sí me gusta hablar del presente, pero sí, intentaran derogarla y tuviera que defender esto en otro escenario, indudablemente lo haría. Por supuesto, con el apoyo de todos los ciudadanos. Así que espero no verme en otra batalla que no sea la de, como un ciudadano de bien, un ciudadano de una sociedad civil y equilibrada. Parece mentira que nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil,
tengamos esa capacidad de armónica, tengamos más capacidad armónica que algunos, no voy a meter más con los políticos, que algunos que están ahí. Yo querría cerrar el acto dándole a todos ustedes nuestro agradecimiento personal porque sentimos su apoyo, porque eso significa que entre todos seremos capaces de movilizar a la sociedad y de cambiar las cosas. Y que ánimo y que para adelante, y que estos niños tienen mucha fuerza. Su mensaje desde el cielo va a calar, no les quepa la menor duda. Tengo de don Víctor Matías y de don Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga y abogado también de un despacho, en este caso don Víctor Martín. Bueno, pues unas reflexiones que les voy a pasar fundamentalmente porque algunas de las preguntas que formulaban ya las habían respondido con anterioridad, pero les voy a pasar las reflexiones para que las puedan tener. Y don Jesús Pérez de Vodafone será quien hoy clausure este foro, esta tribuna. Adelante. Buenos días a todos. En nombre de Asisa y Vodafone queremos agradecer la presencia de Juan José Cortés y Juan Carlos, que sobre todo que hayan compartido con nosotros esta mañana, que hayan sacado tiempo de sus apretadas agendas para estar con nosotros y tratar este tema tan candente y tan en boga, ¿no? Yo, desde mi parte, también desearos lo mejor, en vuestras circunstancias desearos lo mejor, porque seguro que nos irá mejor a todos. Como no, también a Blanca por acompañarnos y por la presentación. A Nueva Economía Forum, pues por generar este entorno de debates y de discusión que, sin lugar a dudas, yo creo que a todos nos motiva en nuestro día a día y simplemente, y por supuesto, a todos vosotros vuestra asistencia por acompañarnos y estar con nosotros. Nada más, para mí, para Asisa y para Vodafone es un placer y un orgullo estar en este tipo de eventos con este tipo de ponentes. Y nada más, muchos buenos días a todos. Gracias.